Busquemos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Leamos el versículo 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Hemos estado considerando desde la semana anterior. Empezamos en el retiro con los jóvenes y hemos continuado porque este pasaje tiene mucho que decirnos y nosotros tenemos mucho que aprender de allí. Y el apóstol ha estado hablando aquí acerca de la necesidad o el mandato que se nos hace de ser imitadores de Dios. El versículo 1 de este capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hemos visto que esa imitación se lleva a cabo en el caminar, en un caminar que es agradable al Señor, que es conforme a su voluntad. Ahora, esto no empieza realmente en este capítulo 5. Desde el capítulo 4, el apóstol ha venido hablando acerca de esto. El versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que andéis o que viváis. Dice aquí la versión de las Américas, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y el versículo 17 dice: esto digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Y luego encontramos el versículo 2 del capítulo 5, y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y luego llegamos al versículo 8 que dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y entonces venimos a este versículo 15 que dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Así que lo que encontramos ahora es que el apóstol nos dice que esta imitación de Cristo se manifiesta, según estos versículos, en un andar sabio, en una vida que se caracteriza por un caminar sabio. Ya hemos dicho que andar o caminar se refiere a cómo se vive la vida delante del Señor. Cuando hablamos de andar o de caminar o del camino, no nos estamos refiriendo a otra cosa, sino a la vida. Cómo se vive la vida, cómo se desarrolla la vida del creyente. Y aquí se nos dice que debe ser un caminar sabio. Él empieza diciéndonos en este versículo 15 que debemos ser muy cuidadosos al andar, muy cuidadosos al caminar. Empieza el apóstol entonces diciéndonos que hay algo que debemos poner en este caminar y es suma atención. El cuidado, la atención al caminar es indispensable.
Una de las cosas que caracteriza nuestra generación es el descuido y la distracción. Vivimos descuidados y distraídos. En general, eso es lo que nos caracteriza. Y damos gracias al Señor que no ocurren más accidentes de los que podrían ocurrir, porque casi todo el tiempo nosotros vamos por la carretera y de repente notamos que hay un carro que está empezando a invadir nuestro carril, y cuando nos ponemos frente a ese otro carro encontramos a alguien que está así. Y vamos a 50 millas, o a 45, o a 60. El Señor es muy misericordioso, porque no hay más muertos y accidentes de los que en realidad deberían ocurrir a causa de esas cosas. Pero eso es solo un ejemplo de lo que es nuestra vida. Una vida caracterizada por la distracción y la desatención. Una generación caracterizada por prestar poca atención a las cosas que son importantes. Por eso, la Escritura nos dice que en nuestro caminar para ser imitadores del Señor, hay algo que nos debe caracterizar, y es que debemos caminar con cuidado, que debemos caminar prestando mucha atención. Pero ¿qué significa tener cuidado al caminar? La palabra que aparece allí es mirar con atención. Hay una palabra allí en el texto griego que viene justo antes de cuidado. Mira el versículo 15, dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Y esa palabra, que no está traducida aquí, se refiere o significa a estar atento, ser sensible, estar consciente o estar alerta en todo momento. Es esa palabra griega que es blepo o blepo. Y esta palabra significa estar atento, ser sensible, ser consciente o estar alerta en todo momento. Esa misma palabra nos habla a nosotros de la gran necesidad que tenemos de salir de la distracción para ocuparnos de las cosas que son realmente importantes. El apóstol dice: tened cuidado cómo andáis. Tened cuidado de cómo andáis. Deben estar atentos, deben estar conscientes de su caminar. Por otro lado, la palabra que se traduce aquí como cuidado es la misma palabra que se usa en Hechos, el capítulo 18, Hechos capítulo 18, aquí está hablando de un hombre llamado Apolos. Hechos 18, versículo 25 y 26. Dice: hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud. Aquí nuestra palabra. Con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y aquí encontramos entonces esta misma palabra que el apóstol usa para hablar de cuidado. Tened
cuidado cómo andáis. Pablo habla aquí de ser diligentes, de estar alerta, pero no cualquier clase de alerta o diligencia, sino altamente cuidadosos, altamente diligentes y precisos en nuestro caminar. Si alguna vez usted ha visto en las noticias o tal vez en las películas cuando se representan los campos de guerra, una de las cosas que añade dificultad a un campo de guerra son los terrenos minados. El terreno minado. Una mina, si usted no sabe qué es eso, es un explosivo que se pone bajo tierra y se esconde de tal modo que a simple vista no se ve. Y el enemigo va avanzando y de repente pisa la mina, explota y hay una tragedia. Así que ya podrá usted imaginar lo que es caminar en un campo minado. Hay una guerra, estamos siendo atacados de todos lados, hay francotiradores alrededor, hay muchos peligros alrededor, pero aparte de eso, el terreno por donde vamos avanzando tiene minas y son peligrosas porque podemos perder la vida en cualquier momento. El apóstol Pablo está hablándonos de eso, que nosotros caminamos en medio de este mundo y es un mundo como un campo minado. Es un mundo que está minado por la tentación, por las mentiras, por el engaño, por las perversiones, por las tinieblas. Si nos referimos aquí al contexto, usted podrá encontrar que hay toda clase de mentiras. Por ejemplo, en el versículo 6, él dice que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él ha estado hablando allí acerca de los pecados de inmoralidad sexual. Pero hay algo que él dice cuando está hablando acerca de esto, y es que hay muchos que son engañosos en sus enseñanzas acerca de esto. Algunos vendrán para decirnos que no debemos ser exagerados en nuestros cuidados y en nuestra protección, que no debemos ser exagerados a la hora de guardar nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones, que no debemos ser exagerados en nuestro proceder a la hora de hablar de la modestia y de animar a nuestras mujeres a la modestia, que no debemos ser exagerados porque eso es legalismo, porque esas cosas son anticuadas, porque ahora estamos en la gracia. Pablo no solamente está hablando de lo que el mundo dice acerca de eso, sino de lo que muchos, corrompiendo la verdad, enseñan para distorsionar el pensamiento y el corazón de los hombres. ¿De qué está hablando él? De la inmoralidad. Está hablando de las obscenidades, las necedades, las groserías y todo este tipo de cosas que son perversas y que corrompen el corazón. Pero llega un momento donde él se detiene y dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque hay muchas mentiras al respecto. Porque muchos están tomando la gracia para convertirla en libertinaje. Y Pablo sabe estas cosas. Y él quiere que nosotros las sepamos para que nuestro caminar no sea un caminar descuidado. Para que no bajemos la guardia, para que no nos descuidemos en nuestro caminar y entonces vayamos por ese campo minado como ingenuos. Para que no vayamos por ese campo minado
como si no hubiera peligro alrededor. Él está diciendo que debemos tener mucho cuidado. El versículo 7 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Versículo 10, examinando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Una y otra vez Él nos está advirtiendo que debemos tener cuidado en nuestro caminar. Que debemos tener sumo cuidado en nuestro caminar. Así que como creyentes, si queremos vivir agradando al Señor y si queremos ser imitadores de Cristo, lo primero en lo que debemos ejercitarnos es en caminar con cuidado. Caminar cuidadosamente. Caminar siendo vigilantes, no bajando la guardia ni de lo que viene de afuera ni de lo que viene de adentro. Porque el peligro viene de afuera, pero también viene de dentro. Viene de dentro. Como creyentes debemos ser diligentes en cada paso que damos en este mundo. Hacer menos que eso garantizará que vamos a caer en la trampa del enemigo. Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8, nos recuerda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos un enemigo que está afuera. El diablo anda buscando a quien devorar. El diablo está merodeando, buscando el descuidado, buscando el distraído. Y allí se presenta como un león rugiente, hambriento, como un león que está en busca de la presa. Y creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos visto algún tipo de documental en esas sabanas del África, generalmente, y está el león, y el león busca al aislado. El león busca al que se aísla, al que se sale de la manada, el que está descuidado. Y allí está la presa descuidada, mirando, y el león acechando. Y en el momento menos esperado, lanza su ataque y pocas veces erra. Así que hay un enemigo que está afuera buscando, tendiendo trampas, acechándonos para atacarnos y tratando de destruir. Pero esto no es lo único de lo que debemos cuidarnos, sino que también tenemos un enemigo dentro. Lo que hay en nuestro propio corazón. Vayamos un momento a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno es llevado y seducido, arrastrado y atraído por su propia pasión. Y la palabra arrastrar significa atraer a la presa de su escondite. Poner allí como el cazador que pone una trampa y que pone un cebo o una carnada para que el animal vaya. Busca lo que es más atractivo para aquel animal, lo pone
y eso hace que él salga de su escondite, salga de su madriguera, salga y busque lo que está allí porque le atrae, y entonces el cazador lo atrapa. Y hay otra palabra aquí que dice seducir. Llevado y seducido, dice, y esta palabra significa atrapar también con algo supremamente atractivo para él. Por ejemplo, si se va a cazar un ciervo, no se le pone carne, no. A ese animal hay que usar una fruta o maíz, o algo que le resulte altamente atractivo. Y Satanás sabe lo que nos motiva. Satanás sabe lo que nos atrae. Como un cazador que ha estudiado y conocido su enemigo o su presa, él sabe lo que es atractivo. Él conoce lo que atrae al corazón del hombre. Como dijo un puritano, el diablo tiene, él dijo una manzana, yo no estoy seguro si fue una manzana, pero él dijo una manzana. El diablo tiene una manzana para cada Eva. Yo no estoy afirmando que fue una manzana lo que comió Eva, por si acaso. El diablo tiene una fruta atractiva para cada Eva, para cada persona. Lo tuyo tal vez no es la lujuria, pero puede ser la codicia. Tal vez no sea la codicia. Puede ser la mentira, la ira o cualquier otro pecado que atrae tu corazón de manera especial. Se ha ocupado de conocer al hombre, se ha ocupado de conocernos de tal modo que nos trae justamente la tentación que es más adecuada para nuestro corazón, para nuestros deseos. Tal vez tú no tienes problema con el alcohol, pero sí con la comida. Así que no te va a tentar con el alcohol, porque sabe que eso no te va a interesar. Pero cómo nos tienta con la comida, ¿verdad? Los aromas, los colores y todas esas cosas que nos atrapan y nos seducen para caer en la glotonería. Tal vez no seamos borrachos, pero probablemente glotones. Tal vez tu problema no sea la glotonería. Pero eres codicioso y estás comprando y comprando lo que no necesitas. Y eso te llega justamente. Y te vas a la tienda y empiezas a sentir necesidades y no sabías que lo necesitabas. Hasta que llegaste a la tienda, no sabías que necesitabas ese artículo. Pero ahora estás convencido que no te puedes ir de esa tienda sin comprarlo. Hay una fruta prohibida para cada Eva. Él sabe lo que cada uno, Él conoce por dónde cojeamos. Él sabe por dónde estamos débiles. Y justamente allí nos ataca. Pero ¿qué dice la Escritura? Que somos arrastrados y seducidos por nuestra propia pasión. Satanás es un enemigo traicionero y peligroso. ¿Y qué es lo que usa? ¿Qué es lo que usa? Nuestras propias pasiones. Nuestras propias pasiones. Así que nosotros podemos decir que fuimos tentados por el diablo y caímos. Pero nunca podremos decir que el diablo nos obligó. Así que no digan, no, es que el diablo se me metió y yo lo hice. No, te sedujo, te arrastró,
te mostró eso bello que brillaba a los ojos y que parecía delicioso, y entonces tú estiraste la mano, lo tomaste y comiste por tus propias pasiones. Por eso Pablo dice, si queremos ser imitadores de Dios, si queremos agradar al Señor, si queremos honrarle en todas las cosas, si queremos vivir una vida que sea honorable delante de Él, entonces debemos estar muy cuidadosos de cómo caminamos. Que nuestro caminar sea en una vigilancia constante de nuestros propios deseos. Hermano, cuando salgas a este mundo de tinieblas, recuerde que Él ha venido hablando aquí de las tinieblas. Cuando salgas a este mundo de tinieblas, recuerda que necesitamos estar muy atentos, ser muy sensibles, porque vivimos en un mundo de tinieblas que toma la verdad, la distorsiona, la convierte en mentira, pero todavía nos la vende como luz. Porque en realidad, rechazar cosas que son abiertamente perversas y grotescas no es relativamente difícil. Sí, si alguien nos dijera, vamos a matar, eso pone en nosotros una barrera y decimos, yo no voy a hacer eso. Pero cuando la mentira viene mezclada con la verdad y se presenta como un ángel de luz, entonces es donde debemos estar alertas y debemos caminar con mucho cuidado. Y Pablo dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Hermanos, no subestimemos el poder de las tinieblas. No subestimemos el poder de las tinieblas, ni pensemos que nosotros somos demasiado fuertes para detenernos y saber hasta dónde llegar. Esa es una de las mentiras más grandes que nos decimos a nosotros mismos. Yo sé dónde parar. Yo sé cuándo parar y yo sé hasta dónde llegar, porque yo sé tener control de mí, decimos. Pero luego, 2 meses después, tenemos que estar cambiando de ropa porque ya no nos queda. Ya subimos una talla o 2, pero decimos que tenemos control de nosotros. Así que el apóstol nos dice que debemos estar alerta, que debemos ser cuidadosos, que debemos caminar siendo vigilantes. Pero hay algo más que él dice, y es que debemos caminar sabiamente. Sabiamente. Ya nos ha dicho que debemos caminar con cuidado. Ahora ese cuidado debe ser en sabiduría. Ese cuidado no es otra cosa sino caminar sabiamente. Ahora, ¿qué significa la sabiduría a la luz de la Escritura? ¿Qué significa ser sabio a la luz de la palabra? A la luz de la Biblia, la sabiduría no es otra cosa sino el temor de Dios en acción. Es el ejercicio del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice la Escritura. La sabiduría, según la Biblia, no tiene que ver con gran conocimiento intelectual. No tiene que ver con gran conocimiento académico, sino con el conocimiento de Dios, de su palabra y la aplicación de ese conocimiento de acuerdo a la circunstancia, según el tiempo y según la necesidad. Eso es caminar en sabiduría. En otras palabras, la sabiduría es saber tomar la verdad y aplicarla según la necesidad. No tiene que ver con la cantidad de conocimiento intelectual que alguien pueda poseer. Una cosa es el conocimiento intelectual, otra la sabiduría.
Así que nosotros podemos hablar de personas que conocemos o de las que hemos oído que tienen un gran conocimiento intelectual, pero son grandes necios también. Son muy necios. Y la causa de esto es porque no hay temor de Dios en sus corazones. Así que pueden saber mucho acerca de ciertas cosas. Conocen mucho acerca de las matemáticas, de las ciencias, conocen mucho de la física, la química, conocen mucho acerca de la naturaleza y de la creación. Y Dios ciertamente que los ha usado para hacer muchas cosas útiles en esta vida. Dios ha bendecido la mente y la inteligencia de los hombres. Y tenemos avances en la medicina, en las comunicaciones, en el transporte, que realmente agradecemos el día de hoy. Y por el cual damos gracias a Dios que Él ha otorgado a los hombres tales conocimientos. Pero poseer ese conocimiento no necesariamente significa ser sabio. Porque muchas de estas personas, como lo hemos dicho, son grandes necios. Por eso nosotros encontramos a alguien que ha tenido la bendición del Señor de adentrarse en la biología, en las ciencias naturales y promover el aborto. Y vemos a alguien a quien Dios le ha otorgado la capacidad de hacer grandes descubrimientos en la química, en la física, y promueve el matrimonio homosexual. Y dice uno, pero ¿qué pasa en la mente de esta persona que es tan inteligente? ¿Qué es lo que pasa en la mente de esta persona que conoce tanto, que sabe tanto, que ha visto tanto? Es que si no hay temor de Dios, ese conocimiento envanece, endurece el corazón y Dios lo entrega a la dureza de sus corazones. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Dice Romanos en el capítulo 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, mostrándose, promoviéndose como sabios, diciendo que son sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y usted sigue leyendo y encuentra toda la clase de depravaciones y perversiones en las que una persona puede llegar a caer, aunque su mente esté llena de información. Matemáticos brillantes, gente que ha desarrollado tecnología que nosotros no imaginábamos que iba a haber. Tecnología en la medicina, tecnología en el transporte, en las comunicaciones. Ahora mismo nosotros tomamos un aparato tan pequeño como este y tenemos un mundo en nuestras manos. Y podemos comunicarnos en tiempo real, oírnos y vernos con alguien que está a miles de kilómetros de aquí y hacerlo en tiempo real. Pero muchos de ellos, sus corazones están lejos del Señor. Porque conocimiento intelectual no es igual que sabiduría. La sabiduría es, por sobre todas las cosas, el temor del Señor. El temor del Señor. Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es entendimiento. De allí proviene la sabiduría. Cuando se habla de alguien como sabio,
Cuando se dice que alguien es sabio, estamos hablando de alguien que conoce a Dios y que teme a Dios, que se humilla delante de Él, que reconoce su divinidad, su grandeza, su señorío, que reconoce quién es Dios y quién es Él delante de Dios, y se sujeta a la palabra y a la voluntad de Dios. Es uno que se rinde y dice: Señor, yo ya no voy a querer intentar ser más mi propio Dios. Ya no voy a tratar de ser yo mi propio Señor, mi propia ley. Ahora rindo mi vida a ti. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Cuando Pablo relata su conversión, una de las primeras cosas que él menciona cuando está hablando de su conversión es que él le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Pocas palabras, pero cosas muy grandes las que acaba de decir Pablo. Porque un hombre como él, capaz de hacer todo lo que había hecho, con todo el odio que tenía por Cristo, ahora se pone a sus pies, lo reconoce como Señor y le dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. Así que el sabio es uno que toma la verdad, la trae a su mente, pero la lleva a su corazón y la aplica en su vida continuamente. Y se ocupa de aplicarla en su vida continuamente. Pablo dice: ustedes deben poner en práctica el conocimiento que tienen. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, es decir, no como necios, no como faltos de sabiduría, sino como sabios, como aquellos que han sido renovados por el poder de Dios. Recuerde que el capítulo 5 tiene un fundamento muy amplio, toda la carta, donde él empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Y sigue hablando y nos sigue hablando de lo que Cristo ha hecho. Capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros. Y luego sigue hablando lo que el Señor ha hecho, cómo ha unido a todos estos en un solo cuerpo, en un solo pueblo, y cómo el Señor los ha llevado a la iglesia, y en la iglesia ha puesto a los suyos y los ha unido a su pueblo, y su pueblo edificado sobre los apóstoles, sobre los profetas, es decir, en el fundamento de la palabra. Dios se ha encargado de su crecimiento y dice que les ha dado apóstoles y maestros y pastores hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces Él dice en el capítulo 4 que es necesario andar como es digno del Evangelio. Ahora nos dice que seamos imitadores de Dios. Él no está hablando en un vacío. Él no le está diciendo a gente que no sabe nada que tienen que vivir de una forma sabia. Él está diciendo a un grupo de personas que han sido redimidas por la gracia de Cristo y que tienen el conocimiento de la voluntad de Dios, que con ese conocimiento que tienen, lo tienen que aplicar para vivir delante del Señor. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Ya hemos visto, andando en amor, andando en la luz, caminando sabiamente, tomando el conocimiento y aplicándolo para hacer la voluntad de Dios. Muchas personas continuamente están estrellándose en el mundo. Muchos creyentes continuamente están estrellándose en el mundo
porque no caminan en sabiduría. Pero ¿sabe dónde está el problema? Que hay falta de temor a Dios. No temen tanto a Dios como temen al mundo, como temen a los hombres. Muchas veces nosotros tenemos que detenernos para reconocer delante de Dios que hemos hecho cosas que sabíamos que no teníamos que hacer, porque las hicimos para agradar a alguien, porque sabíamos que eso nos iba a ganar el aplauso y la aprobación de la gente. Sabíamos que no estaba bien. Sabíamos que la Escritura dice que eso no es lo que agrada al Señor, pero lo hicimos. Tomamos esa decisión, nos involucramos en esa relación, nos metimos en ese negocio, hicimos eso porque queríamos agradar a los hombres. Y en esa búsqueda de agradar a los hombres, entonces desagradamos a Dios. ¿Y qué dice el apóstol? Que debemos tener un corazón temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Teme a Dios y apártate del mal. Fue el consejo del sabio en Eclesiastés. Teme a Dios, porque en el temor de Dios nos ocuparemos de hacer lo que a Él le agrada por la obra de Cristo y en la dependencia del Espíritu. Porque en el temor de Dios cultivaremos una vida que es vigilante y cuidadosa para agradarle en todo. Así que debemos cultivar el temor del Señor para que diariamente podamos vivir una vida de sabiduría. Hermano, usted y yo debemos seguramente en algún momento de nuestra vida haber reconocido que sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos. Y eso nos trajo grandes consecuencias. Y no fue falta de conocimiento, fue falta de temor de Dios. No fue falta de conocimiento. Muchas veces nosotros decimos, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero. Y tenemos que llegar al punto de reconocer eso y humillarnos delante del Señor y clamar para que Él nos dé la gracia y la fortaleza para hacer lo que es bueno y agradable delante de Él. Hemos visto entonces en este día que el apóstol nos enseña en este versículo 15 que debemos caminar con cuidado, que ese caminar debe ser vigilante porque tenemos enemigos fuera, porque tenemos enemigos dentro, pero también hemos aprendido que debemos tener un caminar en sabiduría. Y esta sabiduría no es otra cosa sino el conocimiento de Dios y la aplicación de ese conocimiento en el temor del Señor. Por eso, mi amigo, tu caminar no es sabio. Por eso, mi amigo, tu caminar es lejos de Dios, porque no temes al Señor, porque todavía estás peleando contra Dios en tu corazón para ser tu propio rey, tu propio Señor. Mire que el apóstol dice aquí que no como insensatos o no como necios. ¿Y cuál es la característica básica del necio? El Salmo 14 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y tal vez tú no lo digas con tus palabras, pero lo digas con tus acciones. Tal vez tú no lo digas con tus palabras, pero lo dices con tu vivir. Lo dices en cómo te comportas, cómo vives, cómo piensas y cómo diriges tu vida.
Cada vez que tú tomas una decisión y no meditas en lo que Dios dice en su palabra, te estás comportando como si Dios no existiera. Como si Él no tuviera nada que ver contigo. Como si lo único que fuera importante es qué quieres, qué te gusta, qué te agrada, qué te complace. ¿Verdad que esas palabras describen mucho de lo que hacemos? Mucho de lo que hacemos lo determina eso. ¿Qué me gusta? ¿Qué me agrada? ¿Qué me complace? ¿Qué quiero en este momento? Muchas de las cosas que hacemos, las que compramos, lo que comemos, cómo vivimos, está determinado por eso. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué me complace? ¿Qué me satisface en este momento? Y Dios no aparece por ningún lado en ese pensamiento. Así que la necedad, por sobre todas las cosas, es una negación de Dios. Es una negación de Dios. No necesitas ser un ateo declarado. Es cuestión de vivir como si Dios no existiera. Y Pablo dice que no debemos vivir de ese modo, porque esa manera de vivir no agrada al Señor. Porque quien vive de esa manera, morirá de esa manera y pasará la eternidad de esa manera, sin Dios, bajo la ira y el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Ser echado fuera. ¿Cuál es la maldición? Ser separado de Dios para siempre. El infierno se resume en eso: estar separado de Dios, su bondad, su gracia, su favor y benevolencia para siempre. Por eso se describe en algunas parábolas como échenle afuera. Échenle afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Échenle afuera las tinieblas. Échenlo afuera donde están los perros. Échenlo afuera. ¿Qué es eso? Dejarlo fuera de la comunión con Dios. Así tú quieres vivir ahora. Así vivirá todo aquel que permanezca sin Dios, pero lo vivirá en el infierno para siempre. ¿Qué lugar más terrible? ¿Qué lugar más terrible? ¿Qué dice el apóstol? Que vivir esa vida no agrada al Señor. Que esa vida no es buena ni agradable delante del Señor. Que esa vida es una vida que trae el juicio y la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que participan en la inmoralidad, en las tinieblas, en la necedad. Así que si tú sigues viviendo tu vida de inmoralidad, de tinieblas y de necedad, la ira de Dios está sobre ti. Pero lo glorioso del Evangelio es que el Señor Jesucristo ha venido para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Confiesa tu inmoralidad, confiesa tus tinieblas, confiesa tu necedad, vuélvete a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y pide perdón para ser rescatado de tu vana manera de vivir y ahora ser un hijo de Dios. Fíjese que no tiene que ser un gran delincuente o un gran asesino. Basta con vivir una vida que no toma en cuenta a Dios. Algunos dirán, algunos de ustedes aquí dirán, pero yo no he matado a nadie. ¿De qué me está acusando? Yo no he robado, yo soy trabajador, yo soy trabajadora, yo soy una persona honorable. Debería preguntar qué piensan de mí. Pero si tu vida es vivida sin tomar en consideración a Dios, entonces eres un necio sobre el cual la ira de Dios pesa. Hoy puedes venir a Cristo y ser perdonado en Él. Hoy puedes venir a Cristo y ser levantado de la muerte a la vida. Hoy puedes venir a Cristo y la gracia de Dios
es suficiente para perdonar la necedad. La gracia de Dios es suficiente para hacer al necio un sabio en el Señor, para hacer al impío un temeroso de Dios, para hacer al ateo un creyente que vive en el corazón y en la mente para la gloria de Dios, para obedecer su palabra, para hacer la voluntad del Señor. Somos llamados, hermanos, a ser imitadores de Dios. Imitemos al Señor andando en amor, andando en la luz y caminando sabiamente. Oremos. Padre nuestro, te imploramos esta tarde que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones. Que las palabras de Cristo sean nuestra luz y nuestra guía. Que podamos decir como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, danos la gracia de aplicarnos a la sabiduría, de entregarnos al temor a ti, de cultivar esa dependencia, esa reverencia a tu nombre y esa dependencia de ti en todo tiempo. Ten misericordia de nuestros amigos que han escuchado hoy tu palabra, nuestros familiares, nuestros hijos. Acuérdate en tu misericordia de sus necesidades y llámalos al arrepentimiento y a la vida eterna. Ten misericordia, oh Señor, de nosotros también. En medio de nuestro caminar en este mundo, guárdanos. Guárdanos de las debilidades y las pasiones de nuestro propio corazón. Ayúdanos a estar vigilantes y a ser constantes en el camino de la verdad. Te lo imploramos en Cristo. Amén.